Hola, vamos a dar solución a un problema de equilibrio, ¿ya? Donde ustedes aplicarán las condiciones de equilibrio, las dos condiciones de equilibrio, vistas en clases por videoconferencia. Vamos a dar primero lectura al enunciado del problema. El problema nos dice que una señal, se refieren a señal como un cartel uniforme de peso mg, aquí vemos el cartel colgando, ¿ya? Y ancho 2L, cuelga de una viga horizontal ligera, que es esta que tenemos acá, es ligera, es decir, tenemos que despreciar su peso, y que está sostenida por un cable, como se muestra en la figura. En la figura vemos que el cable forma un ángulo θ con la misma viga. Nos piden en este problema determinar la tensión que hay en el cable y nos piden determinar las componentes de la fuerza de reacción que ejerce la bisagra sobre la misma viga y dejar estas dos cosas en términos de la masa del cartel, la aceleración de gravedad G, el ángulo θ, la distancia D, la distancia L, que es la mitad de la longitud de la base del cartel, dejar todas las respuestas en función de esto que se muestra aquí, que son los datos de nuestro problema. Damos paso a la solución del problema. Lo primero que tienen que hacer es reconocer las fuerzas que actúan, por un lado, tanto sobre la viga como sobre el cartel. ¿Ya? Sobre la viga actúa la reacción que ya dijimos que realizaba la bisagra sobre la viga, la tensión en la cuerda, y por otro lado actúan en estas dos cuerditas que están en los extremos del cartel, actúa la tensión T1' y T2', actúan hacia abajo, ¿ya? Por otro lado, sobre el cartel actúa el peso del mismo cartel aplicado en su centro de masa y actúa la tensión T1', que es la misma, porque la cuerda es la misma, pero iría hacia arriba, y aquí la tensión T2', que también es la misma que actúa en esta cuerda, tanto hacia arriba como hacia abajo, porque la cuerda es la misma, ¿ya? Una vez reconocidas las fuerzas que actúan, pasamos a aplicar las dos condiciones de equilibrio, tanto la traslacional, que nos dice que la sumatoria de fuerzas ha de ser cero, tanto en la viga como en el cartel, y la segunda condición de equilibrio rotacional, para que esto no rote, que nos dice que la sumatoria de fuerzas y de torques o momentos sobre el cartel tiene que ser nula también, ¿ya? Entonces, lo primero es fijarnos en el cartel y aplicar la condición de sumatoria de torques con respecto al centro de masas e igualarlos a cero, ¿ya? ¿Qué fuerzas tendríamos actuando? El peso, la tensión T1' y la tensión T2', ¿ya? Tenemos acá que el torque que realiza el peso es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque el peso pasa por el mismo punto. Por lo tanto, ese brazo de palanca es nulo, así que ese torque se nos anula, ¿ya? El torque de la tensión 1, nosotros tenemos que el brazo de palanca es perpendicular a esta tensión. Esto nos daría, aplicando la regla de la mano derecha, definida en clases de cátedra, de que el torque realizado por la tensión 1 es negativo, ¿ya? Y el torque realizado por la tensión 2 es positivo. La magnitud de ese torque va a ser acá esta distancia, que es L por esta tensión T sub 1'. Dijimos que este era negativo y el otro es positivo, ¿ah? El brazo de palanca es exactamente el mismo, cosa que al igualarlo a cero podemos dividir por la longitud del cartel, que es la mitad de la longitud del cartel, y nos queda que la tensión 1' y la tensión 2' son iguales entre sí. Y a esta simplemente le vamos a llamar T'. ¿Ok? Sabiendo eso, realizamos sumatorias de fuerzas sobre el cartel. Nos quedaría acá la sumatoria de fuerzas, que es la condición de equilibrio traslacional, es igual a 0, y nos queda que 2T' menos el peso es igual a 0.
Así que nos queda que esa tensión prima que actúa en cada una de estas cuerditas corresponde justamente a la mitad del peso. ¿Ya? El peso, recordemos que era dato y valía mg. ¿Ya? Si aplicamos ahora sumatoria de fuerzas sobre la viga ligera, es igual a 0, que es la condición de equilibrio traslacional, procedemos a descomponer los distintos vectores fuerzas que actúan sobre la viga. Por un lado tendríamos la reacción con su componente tanto en X como en Y desconocidas. ¿Ya? Por eso le llamamos Rx y Ri, que son incógnitas de momento. ¿Ya? Tenemos que descomponer la tensión que realiza la cuerda. Es una fuerza que está en el segundo cuadrante. Sabemos que el ángulo que forma con el eje X negativo es teta, así que las componentes menos t coseno de teta y t seno de teta. El ángulo teta es dato, pero la tensión es incógnita. Tenemos que aplicar la tensión T sub 1', que acuérdense que habíamos determinado que era justamente la mitad del peso y actúa hacia abajo, así que colocamos menos la mitad del peso, tanto para la tensión T1' como para la tensión T2'. ¿Ah? Aquí habría que agregarle T2'. ¿Ah? Es 0, menos la mitad del peso. Igualamos la sumatoria de todas estas fuerzas igual al vector 0,0. Y de aquí nos resultan dos ecuaciones. Por un lado, la ecuación 1, que nos dice que la componente de la reacción en el eje X va a ser igual a t coseno de teta. Y además, por otro lado, tenemos que Ri más t seno de teta menos, si sumamos estas dos veces, o sea, menos el peso partido por la mitad, menos el peso partido por la mitad, nos queda menos el peso, eso es igual a 0, así que lo pasamos al otro lado de la ecuación y nos queda esta segunda ecuación que tenemos acá. Ahora aplicamos la segunda ecuación de equilibrio, que es la de equilibrio rotacional sobre la viga. Por tanto, la sumatoria de torques sobre la viga tiene que ser igual a 0. ¿Ah? Escogemos el punto A como origen de torques. Vamos a ver dónde está ubicado nuestro punto A. Volvemos al dibujo para reconocer dónde están las fuerzas que actúan. Tendríamos por un lado que el punto A se encuentra aquí justamente en este punto, así que el torque debido a la reacción es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque el brazo de palanca es justamente 0, porque el origen de posición es ese mismo punto. Entonces tendríamos el torque de la reacción, tenemos el torque de la tensión 1', tenemos el torque de la tensión T2' y tenemos el torque de la tensión T. Tomen en cuenta que ya conocemos el torque, o sea, cada una de estas tensiones, que es la mitad justamente del peso. Esto se expresa en esta ecuación. Torque de la reacción es nulo, torque de la tensión T1' con respecto a, torque de la tensión T2' con respecto a y torque de la tensión T con respecto al punto A. ¿Ya? Entonces, el torque de la reacción, ya contamos por qué lo habíamos anulado. El torque de la tensión T1', que está ubicado, su brazo de palanca es D, y la fuerza T1', ya habíamos reconocido que era igual a la mitad del peso, ese torque es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque lo haría girar en sentido horario. ¿Ya? Lo mismo ocurre con el torque de la tensión T2'. También tenemos que es negativo, ya que también lo haría girar en sentido horario, y tenemos la distancia, el brazo de palanca, que es la distancia D más 2L. Esta sería la distancia desde el punto A al punto de aplicación de la tensión T2', por la tensión 2', que ya habíamos visto que era la mitad del peso, más el torque de la tensión que está aplicada a con un brazo de palanca a una distancia de D más 2L por la componente de la tensión perpendicular a la viga, ¿ya? Que es T seno de teta. Igualamos a 0.
¿ya? Multiplicamos esta ecuación por 2, nos queda esta que tenemos acá, y en esta ecuación recuerden que el peso es dato, así que la única incógnita que nos quedaría sería la tensión. La despejamos y nos da este valor que tenemos acá. Por lo tanto, ya tenemos la tensión en la viga en función, reemplazando el valor de peso como mg, en función de todo lo que es dato. mg, LD y teta. ¿Ya? Acá tenemos una nota aclaratoria que nos dice que también podemos suponer que el peso del cartel actúa en su centro de masa, que se encuentra a una distancia de D más L, de A, y nos da exactamente la misma solución. Ahora, con las ecuaciones obtenidas para la sumatoria de fuerzas que actúan sobre la viga, que las teníamos ya, estas dos ecuaciones las teníamos calculadas previamente, aquí va a ser simplemente sustituir el valor de la tensión y nos va a dar las componentes tanto de Rx como de Ri. Aquí tenemos el cálculo de las componentes de la reacción de la bisagra sobre la viga. La componente en X es T coseno de teta. Reemplazamos el valor de la tensión calculado anteriormente y nos da esta expresión que tenemos acá. Si sustituimos en el peso, nos queda esto para la reacción en el eje X. ¿Ya? En el caso de la reacción en el eje Y, tenemos que es igual al peso menos T por el seno de teta. ¿Ya? Si ustedes hacen esa operación, se van a dar cuenta y sacan mínimo común múltiplo que hay varias cosas que se les van a ir y al final la expresión se les va a quedar más compactada y nos queda que es el peso por la longitud partido de la distancia más 2 veces L y sería igual a mg reemplazando el valor del peso por L partido de D más 2L. ¿Ya? Así que aquí escribimos el vector reacción que realiza la bisagra sobre la viga con su componente en el eje X y su componente en el eje Y. ¿Ya? Si nos pidieran la magnitud de la reacción, bueno, tendríamos que aplicar Pitágoras para calcular la magnitud y elevar esta componente al cuadrado y sumarle esta componente al cuadrado y sacar la raíz de la misma. ¿Ya? Con esto hemos terminado el desarrollo del problema. Hasta luego.